Porque Irlanda tiene menos habitantes que hace 200 años. En la página web GoFundMe, una campaña que busca recaudar fondos para las comunidades Navajo y Hopi suma ya más de 4 millones de dólares. Entre los donantes abundan los apellidos irlandeses. Desde Irlanda con mucho amor, escribe en el muro de la campaña R.J. McReady, que aportó $200. Irlanda recuerda, escribe Rachel Adams, que puso $20. Su gratitud se remonta a otra gran crisis que ni siquiera les tocó vivir en carne propia. Como recuerda Christopher Dugan, que donó $25. En Irlanda no olvidamos y no olvidaremos. Gracias por su increíble bondad hace más de 170 años. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. En 1845, la isla de Irlanda sufrió un desastre alimentario del que no lograría salir durante los siguientes 5 años, y que acabaría cobrándose la vida de más de 1 millón de personas y empujando a emigrar a otro 1,5 millones. El episodio pasó a la historia como la Gran Hambruna Irlandesa. Redujo en más de 1/3 los habitantes de la isla de Irlanda en un periodo de 6 años. Le explica a BBC Mundo Christine Keneally, directora del Instituto de la Gran Hambruna de Irlanda. La hambruna fue tan brutal y prolongada que cuando el empobrecido pueblo nativo americano de los Choctaw oyeron sobre ella, reunieron el dinero que pudieron. $170 de la época, unos $5,000 actuales según la revista Time, y se lo enviaron a los irlandeses, que desde entonces se sienten hermanados con las comunidades indígenas de Estados Unidos. Pero ¿qué provocó una tragedia de tal dimensión que casi 2 siglos después aún inspira un sentimiento de fraternidad tan fuerte? En la década de 1840, la isla de Irlanda formaba parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Carecía de gobierno propio, aunque contaba con más de 100 escaños en el Parlamento británico. En la práctica era una colonia del Reino Unido, le asegura a BBC Mundo Gaia Narciso, directora del Departamento de Economía de Trinity College de Dublín. Keneally coincide. Irlanda había sido esencialmente empobrecida y era una colonia de Gran Bretaña, y las mejores tierras habían sido dadas a los colonos, que en su mayoría eran protestantes ingleses y escoceses. El 85% de la población nativa irlandesa era católica y sobrevivía con muy poco. Así fue como acabaron dependiendo tanto de la papa, afirma. Ningún otro país de Europa tenía una dependencia tan alta de un solo tipo de cosecha. La papa, originaria de Perú y llevada a Europa tras la conquista de América, se volvió rápidamente el elemento esencial de la dieta irlandesa. Las décadas anteriores, la población de la isla de Irlanda había crecido más que la de cualquier país de Europa occidental, como explicó el historiador económico irlandés Cormac O'Grada, en un análisis al que se puede acceder en la página web de la Sociedad de Historia Económica. Si bien los irlandeses igualaban en casi 1/3 a la población de Gran Bretaña, apenas percibían 2/5 de sus ingresos per cápita. El tercio más pobre subsistía intercambiando mano de obra por un pedazo de tierra donde poder cultivar, y la mejor forma de sacar provecho de ese limitado terreno era sembrar papa, un alimento muy completo nutricionalmente y que no requería de mucho espacio para su cultivo y almacenamiento. Hasta que en 1845 una plaga de hongos que atacaba las cosechas de papa se extendió por Europa. La plaga llegó de México. Lo raro que tenía era que no podías ver por fuera si la planta estaba enferma o no. Recién al momento de la cosecha, cuando sacabas la papa, veías que estaba podrida, explica Gaia Narciso. Así fue como cosecha tras cosecha los irlandeses iban descubriendo que su principal fuente de alimentación se desvanecía. Una penuria que duró más de un lustro, y que explica por qué otro de los nombres que se da a este episodio histórico es el de la hambruna irlandesa de la papa. Si bien las continuas pérdidas de cosechas de papa ya eran en sí una gran tragedia para el pueblo irlandés, los historiadores coinciden en que las acciones del gobierno británico, entonces en manos de los Whigs, el antiguo Partido Liberal, amplificaron sus efectos. La élite y la clase media británica de la época no veían con buenos ojos las ayudas estatales para paliar la crisis. Como explicó en un artículo publicado por la BBC en 2017, el historiador James Donnelly. Él señala 3 doctrinas económicas populares en aquella época como las responsables de la falta de solidaridad: el laissez-faire, la creencia protestante en la divina providencia y los enraizados prejuicios étnicos contra los irlandeses católicos. El laissez-faire, o dejar hacer, es una corriente que se opone a que los gobiernos interfieran en la economía de un país y que defiende que, sin estas intervenciones, las fuerzas del mercado serán lo suficientemente libres para alcanzar el equilibrio por sí solas. Así que el gobierno británico no quiso traer comida ni impedir que ésta saliera del país, explica Christine Keneally.
Eso fue desastroso porque grandes cantidades de alimentos salieron de Irlanda, mientras que el país se moría de hambre literalmente por esa creencia de que el mercado se autorregularía, lo cual no sucede ni sucedió. Como explica Donnelly, bajo esta doctrina, el gobierno británico rechazó medidas como prohibir la exportación de granos en Irlanda, que podrían haber servido para alimentar a la población local. Pero ante la cantidad de muertes había que hacer algo, así que entre 1846 y 1847 el gobierno invirtió en obras públicas para crear empleos en una medida que no solo no duró, sino que solo proveyó a unos pocos de salarios insuficientes. El problema era que la gente estaba debilitada porque no tenía acceso a la comida y tenía que hacer estos trabajos pesados. Además, los salarios eran extremadamente bajos. Fue un total fracaso en términos de organización, afirma Narciso. Eran trabajos físicos duros 12 horas al día, 6 días a la semana para ganar salarios muy bajos. Había mucha hambruna porque los sueldos eran muy bajos y los precios de la comida eran muy altos, asegura Kinnelly. Para finales de 1846 ya estábamos viendo una mortalidad en masa en Irlanda. La medida no duró más que un invierno y fue reemplazada con los comedores populares, que en el verano de 1847 llegaron a alimentar a 3 millones de personas, pero este esquema apenas duró 6 meses, y según Donnelly, el motivo fue una vez más el laissez-faire. La idea de alimentar directamente a una gran porción de la población irlandesa violaba todas las preciadas nociones de los Whigs de cómo un gobierno y una sociedad deben funcionar, escribió Donnelly. Para ser coherentes con el laissez-faire, el gobierno también se negó a facilitar la emigración de irlandeses. En ese sentido, el virrey irlandés de hecho propuso limpiar la provincia occidental de Connacht de los 400.000 pequeños agricultores empobrecidos que eran demasiado pobres para emigrar por su cuenta, dijo Donnelly. Pero la mayoría del gabinete de ministros Whigs vio poca importancia a gastar dinero público para acelerar un proceso que ya se estaba llevando a cabo de manera privada a gran ritmo. Cuéntanos, si el video te ha gustado dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!